les picó esa inquina, les comenzó les comenzó a trabajar en la cabeza una manera, buscar un error de Daniel para poderlo liquidar, sacar del paso. Y de por sí, porque él había sido traído de otro lugar. No lo pudieron criticar, no lo pudieron condenar, porque Daniel era responsable y administraba muy bien. Yo creo que si nombró a 3 gobernantes sobre esos 120, quiere decir que a Daniel por ahí le correspondió unas 40 provincias, y sobre esas 40 provincias hizo algo excelente, administró bien, de tal manera que el rey Darío se sentía agradado, se sentía muy bien administrado por Daniel, pero los funcionarios, otros, no lo querían ni poquito, lo querían era desaparecer. Se pusieron de acuerdo en acusarlo y concluyeron que administrativamente no lo podían acusar, entonces se buscaron otra manera y resolvieron que por medio de la religión que él tenía sí lo iban a poder fusilar. Entonces se armaron un plan. Entonces se reunieron los gobernantes, los funcionarios, se pusieron de acuerdo, vamos a ver qué le hacemos a este porque ya no nos lo aguantamos. Y se inventaron que sacara el rey un decreto donde por 30 días nadie podría adorar a ningún dios ni persona que no fuera el rey. Que esta ley se aplicara como debía ser. Lógicamente Darío ni pensaba, ni remoto pensaba que ellos estaban fraguando una celada contra uno de sus mejores funcionarios. Esto no se parece a cualquier problema por ahí, ¿no? ¿Cuántos se han sentido así? Y la ley decía: cualquiera que le obedezca, será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nadie podrá cambiarla. Era una ley de Medo-Persia. Nadie podía cambiar una ley que fuera sellada con el anillo del rey. Entonces el rey pues accedió a firmar, se sintió halagado, eso lo halagaron por todo lado y él se sintió tan bien que dijo: bueno, hagámosle a esa. Y lógicamente firmó ese acuerdo, lejos de pensar que a su amigo, porque Darío quería mucho a Daniel por ser un buen funcionario, pero él nunca pensó que eso iba en contra de su amigo Daniel. Daniel, por lo tanto, lo supo, y Daniel, cuando lo supo, se fue a su casa ¿a qué? A orar. Dice la palabra de Dios, como tenía por costumbre, como tenía por hábito de orar 3 veces al día. Abría la ventana, miraba hacia Jerusalén, se arrodillaba y levantaba las manos y oraba al Dios, a su Dios vivo, a nuestro Dios vivo. Entonces,
podemos nosotros decir que el hábito de la oración produce carácter, enriquece nuestro carácter. ¿Por qué estaban contra Daniel? Porque Daniel tenía efectivamente un espíritu superior. ¿Dónde se lo había conseguido? En la presencia de Dios. Daniel tenía gracia y favor, consiguió la gracia y el favor del rey. Y Daniel había adquirido autoridad, podía mandar en todas estas provincias y luego fue nombrado jefe de todos los funcionarios. No le tenían envidia por nada. Era el preferido del rey Darío. No pudieron criticar, condenar, porque era responsable y digno de confianza, como los hijos de Dios debemos hacer. Me enseña hoy esta palabra que le enseña a usted. Debemos ganarnos el respeto como hijos de Dios. Allá con sus patrones, allá en ese lugar donde Dios le ha puesto, allá donde para muchos sea imposible que funcionen las cosas, allá quiere Dios que nosotros estemos. Amén. Entonces, en primer punto, el hábito de la oración produce carácter. El hábito de la oración enriquece nuestro carácter. Por eso, aquí en nuestra iglesia tenemos un tiempo de oración a las 5 de la mañana. Por eso en nuestra iglesia tenemos un TCD, donde leemos, cada mes estamos leyendo un libro de la Biblia. Necesitamos recibir ese carácter. Necesitamos recibir esa riqueza que produce la palabra y la presencia del Señor. Amén. Continuamos. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron. Este extranjero, no dijeron, mire, rey, es este hombre que es tan buen administrador, este hombre que es tan bueno en sus labores, en su servicio. No dijeron, ese extranjero que trajeron por allá preso, que lo trajeron aquí preso, perdón. Entonces comenzaron a repetir el decreto al rey Darío, si era que no se acordaba, porque ya habían visto orando a Daniel, arrodillado a Daniel, orando. Le dijeron, su majestad ha ordenado también que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persa que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, como quien dice. Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. Y dijo Darío, así es. La ley de los medas y los persas, nadie la puede abrogar ni nadie la puede cambiar. Eso era una orden y estaba resellada por el rey Darío. Entonces dijeron, ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad, al contrario, 3 veces al día se arrodilla para adorar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, cayó en cuenta,
estos van detrás de Daniel, ya lo entendí, pero lo entendió tarde. Lo entendió tarde. Se puso muy triste, dice la palabra de Dios, se puso muy triste toda la noche pensando cómo salvar a Daniel. Al día siguiente, dice, los jefes fueron a verlo para seguir con el asunto, a ver cómo seguía el asunto, y le dijeron: Su Majestad, ¿sabe bien que Daniel debe morir? Cuando un rey de los medos y persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Volvieron y le repitieron al rey Darío, como quien dice, ni se le ocurra lo que está pensando. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran en la cueva de los leones, pero antes el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre sirves y adoras. Daniel ya no le tocaba más al rey sino decirle, replicarle a Daniel que confiara en el Dios que él tenía. Enseguida, ¿qué pasó? Fue echado al foso de los leones. Lo taparon con una piedra para que no se fuera a salir, como si tuviera opción, ¿no? Dice, el rey puso su sello en la entrada, ahí en la piedra también ponían el sello. Y también el sello de los nobles. Yo no le diría nobles, les diría corruptos, funcionarios corruptos. Pero aquí dice nobles. En otra versión dice jefes principales, y yo le sigo diciendo corruptos, para que nadie se atreviera a sacar a Daniel de allí. El rey se va para el palacio muy triste, apesadumbrado, dice que toda la noche no pudo dormir, se la pasó velando, que no comió tampoco. Y yo me imagino que en las noches el rey hacía sus fiestas antes de irse a dormir. Esa noche cero fiesta. Él estaba muy aburrido y no quiso, dice, que le hicieran nada, que lo llevaran a nada. Pues les digo, para el hábito de la oración, como segundo punto, nos prepara para tiempos difíciles. Estamos allí con Daniel ya en la cueva. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. La única manera de poder rebosar las dificultades es teniendo tiempo de oración. Mire, usted ni yo podemos pasar dificultades sin orar. Es imposible que nosotros demos un paso adelante en la dificultad si nosotros no tenemos un tiempo de oración. Para poder derribar esas trampas, esas acusaciones, ese nivel de egoísmo, ¿ustedes no se han sentido en alguna oportunidad así? Que le hacen una celada, que lo acusan y usted no ha cometido ningún error. Dios le está hablando a usted, tranquilo. Usted puede rebosar
ese nivel de egoísmo, usted puede superar el odio. El odio tiene que salir de nuestro corazón. El odio produce en muchas personas el cáncer, es somático. Al odio hay que vencerlo, hay que sacarlo, hay que derribarlo. Cuando nos hacen trampa, cuando nos violentan económicamente, nos roban, uno quisiera como despedazar a esa persona, ¿no? Uno quisiera como que viniera y cayera un rayo y lo partiera, pero no es así. Más que Daniel sentirse tan apretado, se sentía, ¿cómo se sienten las personas cuando viven una separación, una pérdida, una tragedia? Dios quiere que nosotros aprendamos de este texto, porque si ahora no lo estamos viviendo, de pronto van a haber personas que van a acudir a ti y a mí para que tengamos una solución para esos problemas, para esa situación. Tenemos que sobrepasar los tiempos de dolor y los tiempos de aflicción, pero no lo podemos lograr si no hay oración. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos un tiempo de oración. Primer punto, ¿cómo era? ¿Cuál era? El hábito de la oración enriquece nuestro carácter. Segundo punto, ¿cuál? El hábito de la oración nos prepara para tiempos difíciles. Daniel estaba pasando tiempos muy difíciles. Cuando el rey estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste. Diría, ¿qué voy a encontrar acá? Ni los huesos, ni el cuento de Daniel. ¿Pensó eso el rey? No, él se armó. Dice que además de lo triste, le dieron ganas de gritar: ¡Daniel! ¿Estás ahí? ¿Y qué cree que pasó? Daniel le contestó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida, le dijo el rey Darío. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Eso dice otra versión. Y Daniel le contestó: ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Otra versión dice esto: deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no había hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad, el rey. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Qué historia más bonita, ¿cierto? Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño,
porque él había confiado en su Dios. Sí, Señor, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice el verso 24, más tarde el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel. El hábito de la oración, tercer punto, permite que sea manifiesto el poder de Dios. Daniel, a través del hábito de la oración, atrajo este milagro, este prodigio, esta maravilla. En estos tiempos y en esa dificultad tan grande que tuvo Daniel con esos 120 funcionarios, 120 funcionarios contra Daniel. ¿Cómo la ve? 120 más 2, 122. El hábito de la oración trae beneficios porque o para que sea manifiesto el poder de Dios. Usted va a permitir que el poder de Dios se haga manifiesto en su vida. Tenemos que apretar y seguir. Tenemos que no desfallecer en las promesas que Dios nos ha hecho. Si usted deja de creer en las promesas que Dios le ha hecho o en esas peticiones que usted le ha hecho al Señor, entonces vamos a desagradar a Dios. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Daniel sacó de Dios este milagro tan grande. Tenía el hábito de orar y oraba 3 veces, dice, 3 veces al día. Daniel experimentó el poder de Dios. Yo creo que Daniel no olía carne porque los leones no se lo tragaron. ¿Qué creen ustedes? Yo no creo que Daniel olía carne. Lógico. Si Dios estaba con él, Daniel estaba en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo debemos estar para afrontar los peligros? En el espíritu. Debemos estar en el espíritu. Podemos ver la gloria de Dios por causa de los malos. Sufrimos agravios, pero vemos la gloria de Dios. Elías hizo bajar fuego del cielo. Moisés hizo abrir el mar para que los israelitas pasaran y no fueran atrapados por los egipcios. José, un preso que en la cárcel cogió fama, y no mala fama, cogió buena fama, tanto que lo sacaron de allá y lo llevaron ante el rey y fue el segundo en el reino. Pablo, a quien Dios llevó al tercer cielo, y cuando iba bajando, dijo, todo esto lo tengo por basura. Pelean por un celular, pelean por un lingote de oro, pelean por fama, pelean por todo, y yo todo esto lo tengo por basura, dijo Pablo. Dios respondió con fuego, Dios abrió el mar, Dios puso a José siendo vendido por sus hermanos como segundo al mando. José interpretó los sueños encarcelado,
Muchos penetraron, irrumpieron en los reinos porque fueron muy especiales en las manos de Dios. Dios tiene preparado para usted y para mí grandes bendiciones. Yo no oí. Dios tiene preparados para usted y para mí grandes bendiciones. Perseveremos en oración, busquémoslo en oración, tengamos un encuentro personal cada día con Él. Yo estoy haciendo que mis niños se enamoren de Dios todos los días. Les hablo la palabra. Todos los días les inculco al Dios de Daniel. Amén. ¿Usted qué está haciendo en su casa? ¿Usted qué está haciendo con sus vecinos? ¿Usted qué está haciendo con sus amigos? Estamos como Daniel, dando a conocer al todopoderoso Dios que tiene, o estamos sentados haciendo nada. Ahora el domingo 23, vamos a ver quiénes son los Daniel de esta iglesia. Traiga a su amigo, a su vecino, a su amiga, a la compañera de trabajo. Tenemos que hacerlo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El tercer punto es: el hábito de la oración permite que sea manifiesto el poder de Dios. Vamos a terminar esta narrativa, esta historia. Y en la TLA, en el capítulo 24, dice: los transgresores o los funcionarios corruptos, que yo les digo, fueron echados a la cueva de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos, dice. Olían a carne, no habían orado. Que los leones no se acerquen a nosotros cuando no estemos orando. Ni los perros. Hay veces uno va por la calle y lo muerden los perros, ¿cierto? Dice que antes de que tocaron el suelo ya los habían despedazado. Olían a carne. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Quiere decir que Darío fue convencido a adorar al Dios de Daniel, un gobernante. Nosotros, la iglesia, tenemos que alcanzar a los gobernantes. ¿Quién se va a preparar? Dios va a levantar esos Daniel de este tiempo. Amén. Puede ser su hijo si usted le enseña a caminar en el Señor. Puede ser un familiar suyo o puede ser usted. Que Dios nos ayude a ir a esas altas esferas, a poder testificar, así como lo hizo Daniel, que pudo ir a testificar y le sacó al Señor milagros, prodigios y las maravillas, porque todos creyeron en el reino. Y el rey Darío, así como estos otros se inventaron un decreto que perjudicó a Daniel, este decreto iba a beneficiar
Dice a todo el mundo, dice la TLA. Dice, en la TLA dice, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. Permanece para siempre su poder. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que responde. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo. Yo llegué acá cuando el sueldo a mí no me alcanzaba para vivir. Yo llegué acá cuando no tenía marido y decía que me iba a casar y se burlaban de mí. Sí, se burlaban de mí. Sí, Wagner, se burlaban de mí. Esa vieja tan fea, tan esgalamida que ni siquiera se pinta, ¿usted cree que va a venir un brasilero y se va a casar con ella? Ni que fuera cierto. Sí. Cuando estaban chiquitos mis hijos, que yo los traía aquí, un día me dijo el Señor en oración que iba a llevarlos a las naciones. Mi hija ya fue a Alemania, ya fue a México, se está preparando aquí, se está preparando allí, ahorita ya le dieron residencia mexicana para trabajar allá en México. ¿Tenemos un Dios grande? ¿Un Dios de poder? Yo le creí, yo seguí. Han habido muchas situaciones y yo de aquí no me voy. Y yo aquí dejo mis diezmos. Y yo aquí he dado mis primicias. Y yo aquí he dado los mejores aportes que yo he tenido. Porque yo creo en el Dios de Daniel. A mi hijo le dijo hace 11 años, cuando no tenía ni novia ni tenía esposa, le dijo: cuando abraces a tu hijo, sepa que mi venida está cerca. Pasaron 11 años y alguien le decía: ¿por qué no adoptan? Hay tantos niños y ustedes esperando uno que no llega. Pero sí llegó. Ya tengo nieto. Creemos en el Dios de Daniel. Creámosle. Hagamos acciones correspondientes a lo que creemos. Amemos este lugar. Sirvamos en este lugar. Traigamos lo mejor de nuestra familia a este lugar, sus hijos, sus amigos, sus vecinos. Amén. Dijo el rey: ordeno que en mi reino toda persona tiemble. Toda persona tiemble, imagínate. El Dios de Daniel puede salvar. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en el verso 26, Andresito? En el verso 26. Dice la palabra de Dios: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio nunca tendrá fin. Y dice el 27, Él rescata y salva a su pueblo. Eso entendió Darío, el gobernante. Eso tenemos que entenderlo nosotros y eso tenemos que trasladarlo a nuestros gobernantes. ¿Cómo? La iglesia se tiene que levantar en oración, testificar.
que digan allí sí está el Señor. No, allá se producen milagros, no, allí hay transformación de las almas. Amén. El hábito de la oración trae gloria y reconocimiento. Dice que el Dios de Daniel siguió siendo una persona, dice que el Dios de Daniel puede salvar y libertar, hacer grandes maravillas, dice la TLA, el verso 27, en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Eso entendió Darío. Pero mire lo que dice el 28. Y así Daniel, para terminar esta narrativa, y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reino de Darío y también en el siguiente gobierno. Quiere decir que fue reelegido. Daniel fue reelegido. El otro gobernante también lo apreció. El otro gobernante también creyó en el Dios de Daniel. Amén. Daniel siguió siendo aún más reconocido, trascendió al otro reino, al rey Ciro de Persia. Daniel recibió milagros y prodigios de primera mano, no le contaron, no se quede con lo que le cuentan, experimente al Dios de Daniel. Amén.